Viernes, semana cuarta del tiempo ordinario, año impar. Los poderosos acallan las voces proféticas. Marcos 6, del 14 al 29. Martirio de Juan el Bautista. Herodes oyó hablar de Jesús, ya que su nombre se había hecho famoso. Algunos decían: este Juan Bautista que ha resucitado de entre los muertos, y por eso actúa en él poderes milagrosos. Otros decían: es Elías, y otros: es un profeta como los antiguos profetas. Herodes por su parte pensaba: debe ser Juan, al que yo hice cortar la cabeza, que ha resucitado. En efecto, Herodes había mandado tomar preso a Juan y lo había encadenado en la cárcel por el asunto de Herodías, mujer de su hermano Filipo, con la que se había casado. Pues Juan le decía: no te está permitido tener a la mujer de tu hermano. Herodías lo odiaba y quería matarlo, pero no podía, pues Herodes veía que Juan era un hombre justo y santo y le tenía respeto. Por eso lo protegía y lo escuchaba con gusto, aunque quedaba muy perplejo al oírlo. Herodías tuvo su oportunidad cuando Herodes, el día de su cumpleaños, dio un banquete a sus nobles, a sus oficiales y a los personajes principales de Galilea. En esta ocasión entró la hija de Herodías, bailó y gustó mucho a Herodes y a sus invitados. Entonces el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le prometió con juramento: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Salió ella a consultar a su madre: ¿qué pido? La madre le respondió: la cabeza de Juan Bautista. Inmediatamente corrió a donde estaba el rey y le dijo: quiero que ahora mismo me den la cabeza de Juan Bautista en una bandeja. El rey se sintió muy molesto, pero no quiso negárselo porque se había comprometido con juramento delante de los invitados. Ordenó a un verdugo que le trajera la cabeza de Juan. Este fue a la cárcel y le cortó la cabeza. Luego, trayéndola en una bandeja, se la entregó a la muchacha y ésta se la pasó a su madre. Cuando la noticia llegó a los discípulos de Juan, vinieron a recoger el cuerpo y lo enterraron. En primer lugar, los poderosos no toleran voces proféticas. Las cábalas de Herodes, imaginando que el famoso Jesús es el mismo Juan Bautista resucitado, dan pie al evangelista para poner a Juan como protagonista con el relato de su martirio. Esa confusión y consecuente turbación de Herodes sigue existiendo hoy en muchos dirigentes del mundo cuando se forjan un Dios hecho a la medida de sus intereses. Detrás de esas cábalas, Herodes revive el miedo supersticioso a que Juan Bautista, a quien ya mató, haya resucitado de entre los muertos y por eso actúan en él poderes milagrosos. Herodes es consciente del abominable crimen cometido y siente los miedos típicos de una mentalidad mágica. Como reconoce la historia, todo el reinado de Herodes está lleno de prepotencia y poder sin control, y en consecuencia también lleno de miedo por un posible levantamiento del pueblo. En este contexto, también le molesta la voz profética del Bautista, quien como profeta de Dios había denunciado el adulterio y el escándalo en el que el rey estaba implicado. Cegado por la pasión, con prepotencia y corrupción, acalla su voz encerrándolo en su prisión de Maqueronte. En segundo lugar, el relato del martirio de Juan Bautista muestra la crueldad sin escrúpulos a la que llegan los poderosos para callar la conciencia crítica de los profetas de todos los tiempos. Es también un signo premonitorio de lo que le espera a Jesús, a sus discípulos y a cuantos decididamente optan por su proclama del reino de Dios, reino de verdad y vida, de justicia, de amor y de paz. La voz profética de Juan Bautista fue una amenaza para Herodes, para su vida personal y para su cruel política. De igual manera fue la palabra y la vida de Jesús para las autoridades religiosas y políticas de su tiempo. Y así ha sido siempre para toda propuesta generadora de conciencia crítica frente a los sistemas tradicionales. Quienes detentan un poder totalizante se sienten amenazados y utilizan su poder para cobrarse con la vida de esas voces. Pretenden así imponer el miedo a base de violencia.
En tercer lugar, la carta a los Hebreos da hoy una serie de recomendaciones concretas sobre el modo de vivir en la comunidad cristiana. Ha de presidir ante todo el amor fraterno, la hospitalidad, la atención a los presos, a los maltratados, haciéndonos solidarios con ellos. También se ha de respetar el matrimonio y evitar la codicia de dinero, de modo que podamos decir: el Señor es mi auxilio, nada temo. El texto finaliza poniendo a Jesucristo como centro de nuestra vida y como luz de nuestro caminar. El Cristo histórico sigue vivo en un eterno hoy. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. El testimonio del Bautista frente a los poderes de este mundo es un recordatorio sobre lo que implica la llamada a ser servidores del reino de Dios. Se trata de un compromiso serio y profético a favor de la verdad, la justicia, la paz, la vida digna, el cuidado de la casa común. El seguimiento a Jesús nos lleva a ese compromiso. Preguntémonos sobre nuestra disposición para afrontar los problemas y tribulaciones que ese compromiso acarree, rompiendo con nuestras seguridades propias y estructurales. Estamos llamados a poner como centro de nuestra vida a Jesucristo de ayer, hoy y siempre. Pongamos nuestra mirada siempre en Él, de modo que nuestro proceder quede iluminado por su modo de ser y de proceder. Y ante las dificultades y problemas que este seguimiento acarree, podamos sentir siempre con el Salmo: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Les saluda y bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y Mariano.